Amén, hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Nuevamente continuamos con estudios bíblicos, amados hermanos. Estamos hoy con el libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas, capítulo 5. Estuvimos conversando el día de ayer, los versículos del 12 al 26, y vimos cómo Jesucristo sana a un hombre que tenía lepra. Veíamos cómo Jesús inmediatamente, como decía mi hermano Roberto en los comentarios, como conversábamos todos ayer, que la palabra que decía Jesús se cumplía, así como se compara con la creación, se compara con todo lo que está escrito, porque Él es el verbo hecho carne, porque Él es nuestro Dios y habitó entre nosotros. Y bueno, conversábamos acerca también de la fe de este hombre que creía que Jesús podía sanarle. Y es maravilloso ver cómo nuestro Señor Jesús no tenía ese miedo que quizás podemos tener algunos de nosotros, yo incluyéndome. Me comparo con el tema de la pandemia, porque la lepra era bastante contagiosa, es bastante contagiosa según el tema que nos habla Levítico. Tenía que estar la persona aislada y todo eso, y Jesús no tuvo sino el amor para sanarle. Luego conversábamos acerca de este hombre paralítico y que era llevado por 4. Sabemos que la casa estaba realmente difícil para entrar, y bueno, sacábamos bastantes contextos acerca de la fe de los que los llevaron. También sacábamos importante mensaje de que Dios es el que puede perdonar pecados. Igualmente, me acuerdo de mi hermanito Cristian, como conversaba de esos puntos importantes, de cómo es el enfoque, de cómo nos lleva a hacer las cosas nosotros como cristianos, cómo nos mueve a obrar, nos mueve a hacer el trabajo, inclusive a no quedarnos paralizados como estuvo este paralítico, sino a hacer cosas para corregir nuestra parálisis, para corregir nuestra enfermedad, y solo el que puede se llama Jesús. Entonces, hermano, vamos a empezar. Vamos a leer primero la lectura. Vamos a hacer la lectura del llamamiento de Mateo, y vamos a leer ese párrafo y vamos a comenzar a sacar la mayor información y contexto que podamos para nuestro entendimiento. Vamos a leer, por favor, del 27 al 32. ¿Qué hermanito nos puede hacer la lectura, nos puede colaborar para leer? Yo. Amén, hermanita. Entonces, Lucas, capítulo 5, va a leer desde el 27 hasta el 32, hermanita. Después de estas cosas, salió y vino a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No se oye, Manuel Alejandro. No te escuchamos para nada. Ahí sí me escuchan, hermanitos. Ahí sí. Amén. Sí, hay varias cosas importantes acerca de este momento. Nos encontramos, hermanitos, en momentos muy importantes, porque estamos hablando de que Lucas está plasmando el momento en que Jesús está escogiendo a los 12 apóstoles, hermano.
Es algo maravilloso. Sabemos que Leví, este hombre Mateo, es recaudador de impuestos. Sabemos muy bien eso, pero yo quiero que nos centremos en el trabajo que está haciendo Jesús, en lo que lleva en su corazón y en su mente. Jesús se le va a acercar cualquier enfermo, cualquier pecador. Jesús se le puede aparecer cualquier persona con necesidad y Jesús con gran compasión y misericordia lo va a sanar. Eso es evidente, pero el trabajo importante que está haciendo nuestro Señor Jesús en este momento es ir caminando en busca de sus 12 apóstoles, los que van a acompañar a Jesús hasta el final, los que van a acompañar a Jesús hasta una cruz, hasta la gran cena, donde en el aposento alto se va a sentar con ellos, donde va a haber momentos difíciles con Judas Iscariote. Estamos hablando de que es un caminar, hermanito, de mi Señor Jesús, de mucha concentración para él, de mucha entrega a Dios en oración, se apartaba para orar, no pierde tiempo, porque él está buscando a hombres que sirvan en su reino, y sobre todo los más íntimos de Jesús, que son sus 12 apóstoles. Partiendo de esto, ese es el motivo de por qué Jesús entra a esta ciudad. Él está buscando a Leví específicamente. Jesús está buscando a ese cobrador de impuestos. Me llama la atención es en la forma en que Jesús va a hacer ese trabajo. Me llama la atención de cómo es momento de pararse con los pasajes bíblicos, de ponerse a pensar qué hay en la mente de Cristo. Y también hay que ponerse a pensar qué hay en la mente de Leví. Sabemos que Leví es un hombre de buen corazón, sabemos que Leví va a dejarlo todo por seguir al Señor, pero ¿qué hay en la mente del Señor para llegar a esta ciudad? ¿Qué más podemos entender acerca de esto? La forma de cómo Leví acepta al llamamiento. Quizás nosotros lo vemos como algo muy simple de leer: sígueme y sé mi discípulo. En el tiempo judío, hermanitos, cuando tú tomabas por maestro a un doctor de la ley, a un fariseo o a una persona que te iba a enseñar la palabra, ser discípulo es que ibas a estar con él, ibas a pasar tiempo con él, ibas a aprender todo de él. Y sígueme significa cambiar tu vida por algo que te va a enseñar una persona, que es un rabí, que es un maestro. Quizás hoy en día esa figura o esta forma de ir hablando con las personas, yo quizás no iría por la ciudad de Madrid y veo una persona y le digo: mira, sígueme, porque yo te voy a enseñar quién es Cristo y qué es el Evangelio. Es que realmente quizás no es no es la misma situación. Quizás tenemos otras herramientas y nuestra cultura ha cambiado un poquito. Quizás hablamos de Dios, hablamos del plan de salvación, pero en este momento, la gente necesita un rabí, necesita de un maestro, y ellos están buscando quien les diga la palabra maravillosa. Y acuérdense una cosa, que no era un judío, que no era una persona bien vista. El recaudador de impuestos no es bien visto, porque inclusive me acuerdo de Zaqueo. Esto me lleva al contexto de Zaqueo. El corazón de Zaqueo es que si yo he robado a alguien, se lo devolveré cuadruplicado. Y vemos que el corazón de Mateo, el corazón de Leví estaba bastante bien. ¿Qué comentario tenemos del verso 27, hermanitos? Empezamos. Pueden abrir sus micrófonos, hermanitos. Vamos a conversar. Mano querido, manito Roberto, manitos. Amado, hermano querido. Amén. Bueno, solamente me llama la atención del versículo 27, lo directo que es nuestro Señor Jesucristo. Eso me
me llama la atención no solamente en este momento que estamos leyendo, sino que en otras ocasiones cuando he leído este pasaje, siempre me ha llamado la atención que nuestro Señor Jesucristo hace un llamado de manera directa. Sígueme, sin titubeos, sin rodeos, sin tantas explicaciones, simplemente Él dice, sígueme, ¿verdad? Eso en primer lugar. Segundo, pues, en base al mismo versículo 27, que es lo que estás preguntando, y en base también a lo que comentabas de lo que hay en la mente de Jesucristo, ¿verdad? Que me hiciste pensar en eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay en su mente? Pues, o sea, como lo dice más abajo, pues, en la explicación, él anda buscando gente que necesite realmente salvación, que necesite arrepentimiento. Y obviamente él conoce el procedimiento de estos hombres recaudadores de impuestos, las malas costumbres y todas las cosas que ellos hacen. Sin embargo, a él no le importa eso. Sin embargo, a él no le importa el hecho de que va a ser cuestionado, de que va a ser criticado. A nuestro Señor Jesucristo eso no le importa para nada. Él igualmente está enfocado en este hombre. Algo vio el Señor Jesucristo en este hombre que fue directo a él y lo llamó de una manera puntual. ¿Okay? Y yo creo que nuestro Señor Jesucristo en este tiempo sigue haciendo lo mismo, haciendo llamados directos y puntuales. Claro, ya no lo va a hacer ya no lo va a hacer de esta manera, personificado, como estaba personificado acá en Lucas capítulo 5, sino a través de nosotros, en este caso. Como el ejemplo que estabas poniendo, pues, de que ya no le vamos a decir a alguien, mira, sígueme, sino pues vamos a invitar a la gente a seguir a Jesucristo, a seguir al Señor Jesucristo. Eso por ahora en base al versículo 27, pues limitándome al versículo 27, hermano. Eso. Amén, hermanito. Sí, hermanito Cristian. Sí, hermano, también limitándose al 27, siempre me ha llamado mucho la atención este llamamiento de Mateo, porque a diferencia de otros, solamente bastó una palabra para que le siguiera, y siempre me he preguntado y siempre lo he dicho, ¿qué voz tendría Jesús? ¿Cuál sería su tono? ¿Cuál sería su mirada? Su voz, ¿de qué manera tuvo que haberle hablado para que con una sola palabra bastara que dejara todo y le siguiera? Y eso a mí me impresiona bastante. Yo creo que sin duda hoy necesitaríamos saber eso para ver cómo hacerle, ¿verdad? Y que con una sola palabra decirle a la gente acércate al Señor y que lo haga, pero si nos adentramos un poquito más a profundidad, tal vez podríamos concluir que Mateo ya conocía a Jesús o ya había escuchado de todo lo que hacía y le bastó solamente escuchar esa voz y seguirlo. Pero pues limitándonos al texto únicamente, me sigo preguntando cómo lo haría Jesús, de qué cara tenía, qué rostro tenía, qué voz tenía, que bastó lo suficiente. Y precisamente hablarle a este recaudador de impuestos, este publicano, pues era algo complicado porque estaban al mismo nivel que o los tenían al mismo nivel que los pecadores, como traicioneros, ¿no? Mateo 9, 10, 11, Mateo 11, 19 menciona a los pecadores y publicanos a un mismo nivel. Entonces, pues Jesús no le importó eso y se acercó a un leproso y ahora a un publicano. Ese es el comentario, hermano. Amén, hermanito. Entonces, versículo 28, entonces Leví se levantó, dejó todo y le siguió. Aquí hay momentos, hay tres cosas importantes. Se levanta, deja todo y sigue al maestro. Tres cosas que uno debe de pararse a pensar qué es lo que está dejando para poder seguir al maestro. O sea, ¿qué vio en Jesús que hizo que se levantase de la mesa de los tributos públicos, dejando su trabajo, dejando todo lo que estaba allí y seguir a ese gran rabí? Lo que tú comentas, Cristian, siguiendo tu comentario, me llama la atención quizás la mirada, quizás el gesto, el amor con que Jesús está haciendo su trabajo de buscar a sus apóstoles, a los que van a estar con él, viendo el corazón. Él sabía, él conoce el corazón de Leví, él sabe de qué manera, él exactamente, primero lo escuchó, se levantó y le siguió. Así es, hermanito, así es. Y nosotros
cuando oímos la voz de Dios, no tan solo, ya que somos cristianos, vamos a hablar del tema del cristianismo, cuando oímos la voz de Dios, realmente nosotros tenemos que prestar atención en cualquier ámbito de nuestras vidas, sea para hacer una obra de obediencia, en este caso, como ya la hemos hecho para bautizarnos, pero en el caso de que tengamos que corregir cosas, es que es un buen ejemplo para tomarlo. Escuchar, hay que parar un poco, hay que levantarse y seguir a Dios. Más tarde, versículo 29, más tarde Leví dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví, y otros invitados comieron con ellos. Hay un pasaje que me gusta compararlo con este, porque cuando Jesús se va a la casa de Simón el fariseo, es algo muy similar, hay un banquete también. A la diferencia que en el banquete de Leví y en el banquete de Simón el fariseo, a Jesús no le ofrecieron nada en el banquete de Simón el fariseo, pero este fue preparado para Jesús. Y aquí Jesús va a hacer algo maravilloso, Jesús va a hacer algo importante, y es enseñar y corregir. Versículo 30 dice, así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa les reclamaron severamente a los discípulos de Jesús, diciéndole, ¿por qué comen y beben con semejante escoria? ¿Qué haría usted, hermanito, si le dicen eso? Yo a veces me pongo a pensar, ¿qué respondería yo si me ven en una mesa de personas que se llaman escoria, de personas que son repudiadas, de personas que no son bien vistas, y un amigo cercano o un compañero cercano o una persona de renombre, llámese como se llame, me dice esta palabra? ¿Qué haces tú ahí, Alejandro, con semejante escoria? ¿Me avergüenzo y me levanto y me retiro? ¿O soy humilde, compasivo por las personas que están conmigo, necesitadas de Dios, y trato de mediar y trato de enseñar y trato de sacar a Jesús en ese momento? Esto es una acusación muy dolorosa, que un comentario muy destructivo. Son personas que tienen el corazón oscuro, hermanos. Son personas que están contaminadas y lo que hacen es herir y herir. Y Jesús les responde, versículo 31, la gente sana no necesita médico y los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Jesús les enseña y los exhorta al mismo tiempo, hermanito. Jesús es una persona y es nuestro Dios y es muy sabio y da las palabras perfectas en este pasaje. Va a corregir y va a enaltecer a la escoria, hermano. Jesús en este pasaje cuida del pecador, ama al pecador, repudia al que está murmurando y el que está haciendo el comentario terrible, y lo está exhortando. Si fíjate en lo que le dice, la gente sana no necesita de médico, pero los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos. Ustedes se están creyendo justos. Ustedes se creen justos y no lo son. No lo son, sino que saben que son pecadores, sino a los que saben, perdón, sino a los que saben que son pecadores. Está como la oración del fariseo y la oración del publicano. Estamos hablando del mismo contexto, hermanito. El fariseo decide, puesto en pie con las manos en alto, pero el publicano en el suelo, sé propicio de mí porque soy pecador. Comentarios, hermanito, acerca de esto ahora para leer el contexto, hermanito. Hermano querido. No sé si yo tengo, pero no sé si algún otro hermano quiere comentar o Sí, ver. bueno, empieza tú, Pedrito, y si alguien levanta la mano o me dice algo, le damos el paso, hermanito. Bueno, hermano, está bien. Bueno,
en base a lo que estás comentando, Alejandro, la pregunta, lo que dices que ¿qué harías si alguien te viera con de repente gente cuestionable por su conducta, su comportamiento, etcétera, que te vean con ellos? Y yo creo que tiene mucho que ver con el por qué estamos con ellos, por qué se supone que estamos haciendo con ellos. Si estamos con ellos, ¿verdad? Por la causa de Cristo, ¿verdad? Para ganarles para Cristo, wow, maravilloso que me pregunten. O sea, a lo mejor ni me molesto en responderles, pues, porque Dios sabe lo que estoy haciendo ahora con el propósito de mostrarles a Jesucristo y es bendición. Pero es triste cuando obviamente a mí me vean con alguien, un bebedor, un drogadicto o un narcotraficante, o sea, lo que sea, y yo no ande con la intención de predicarle. Pues eso sí sería algo preocupante, que yo ande con otros propósitos, ¿me entiendes? Que yo ande con gente de conducta cuestionable y no sea precisamente con el propósito de compartir mi fe en Jesucristo. Y creo que a veces es lo que pasa con algunos hermanos que de repente quieren juntarse o andar con gente que anda haciendo cosas malas y ellos no están andando con ellos precisamente para predicarles a Cristo, ¿no? Y cuando se les llama la atención o cuando se les aconseja que no anden con ellos sacan a colación estos pasajes, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, yo ando con ellos porque Jesucristo andaba con ellos, porque Jesucristo andaba con los pecadores y todo eso. Pero lo que no ven es que Jesucristo andaba con pecadores, ¿verdad? Para mostrarles el camino de Dios, para darles salvación. Eso por un lado, ¿me entiendes? Entonces, es maravilloso que nosotros andemos con esas personas y especialmente pues siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que no le importaba, pero que sea con el propósito correcto de ganarles para Cristo, como el apóstol Pablo se hacía a los judíos judíos, a los gentiles gentiles, para ganarlos para Cristo. Ahora, es bonito hacerlo y estar claro en este caso con el propósito por el cual nosotros andamos con ellos, ¿verdad? Y gloria a Dios cuando es así realmente. Por otra parte, hermano querido, también me llama la atención pues lo que comentabas del versículo 28, que bueno, él inmediatamente lo deja todo, se levanta y sigue. Y la segunda parte del 28, el levantarse, es algo que en la escritura se muestra en varias partes cuando alguien se levanta, o sea, cuando reconoce su condición pecaminosa. El levantarse tiene que ver con eso y me recuerdo mucho al hijo pródigo, ¿verdad? Que se levantó y volvió en sí, pues recordó la casa de su padre y todo lo demás y volvió. El levantarse tiene esa connotación, el reconocer la condición de perdición, de pecado, y el arrepentirse, el regresar en este caso. Y bueno, ahí es donde viene la decisión de Mateo de seguir a Cristo inmediatamente en el versículo 28. Y en el 29 me llama mucho la atención lo que hace Mateo, que es lo que debe hacer una persona que ha dejado todo por la causa de Cristo, que se levanta y que decide a Cristo, pues celebrar, festejar, que hizo un gran banquete en su casa. O sea, Mateo estaba demasiado alegre, demasiado gozoso, demasiado contento. O sea, había encontrado a Jesucristo y pues organizó un banquete e invitó a mucha gente. Pues yo creo que Mateo ya tenía un enfoque correcto, ¿verdad? Que no solamente él beneficiarse, no solamente él tener esa bendición tan maravillosa de Cristo, sino pues querer compartirla con otros. Eso me llama mucho la atención. Y fíjate que invitó a todos sus amigos, a todos sus compañeros recaudadores de impuestos. Y todo eso, como dice el versículo 30, generó una conmoción grande pues entre los judíos y cuestionaron muchísimo eso, ¿verdad? Y bueno, qué bonito que también nosotros pudiésemos en este caso tener esa alegría y ese contentamiento de Mateo, porque Jesucristo realmente nos da ese contentamiento y esa alegría. Por ahora eso, hermano. Amén, hermanito Pedro. Sí, hermanito Cristian. Sí, hermano, totalmente de acuerdo con nuestro hermano Pedro. Esa parte es bien importante y sumando los dos textos, entonces cuatro acciones hizo Mateo. La primera, pues escuchó la voz de Jesús, escuchó el llamado. Es algo que tenemos que hacer nosotros también antes de levantarnos, escuchar. Segunda acción, levantarse. Tercera acción, seguirle. Y cuarta acción, alegrarse, gozarse por ese cambio, ¿no? Entonces son cuatro cosas que hoy se ocupan bastante. La otra,
es que antes de ser ese discípulo de Jesús, primero Jesús buscó su arrepentimiento. Lo menciona a los otros que murmuraban, ¿no? Vengo a los que enfermos, a los que tienen necesidad de arrepentimiento. Entonces, antes de que Mateo fuera ese gran discípulo, primero tuvo que arrepentirse, ¿no? Que cambiar de vida. Y al final me recuerda mucho lo que hizo el hombre etíope eunuco. Cuando conoció del evangelio, siguió gozoso su camino. Entonces me recordó bastante esta acción de Mateo a la que hizo el etíope. Entonces, hasta aquí lo que llevamos, por lo menos, bueno, no empecé desde el principio de Lucas, pero al menos de lo que empecé, hay 4 cosas que Jesús hacía y creo que como fieles seguidores también tenemos que buscar hacia los demás. Jesús predicaba el evangelio, ayudaba físicamente a las personas, edificaba al que le buscaba, como los fariseos que escucharon el mensaje o que le buscaban para escucharle, y también buscaba el bien espiritual de los demás. Entonces, hay que predicar, ayudar, edificar y buscar el bien espiritual de otros, ¿no? Entonces, son 4 cosas que Jesús hacía hasta aquí y creo que también son dignas de imitarse, ¿no? Predicar, ayudar, edificar y buscar el bien espiritual de otros. Amén, hermanito. Sí. Y hay una cosa que me hiciste pensar, Cristian, también, y Pedro, en el medio de ese gran banquete, de ese regocijo, lamentablemente estuvo allí los fariseos para contaminar un poco, ¿no? Para pervertir un poco la alegría, para irrumpir un poco ese momento tan agradable y tan bonito que se puede dar en ese momento con Jesús. O sea, qué maravilla es estar feliz al lado de Cristo, pero sabemos que en este mundo tenemos a alguien que va a irrumpir y va a tratar de meterse entre mi relación con Cristo y el amor que siento por mi Señor. Y se va a tratar de meter allí en medio y quizás va a hacer comentarios, va a poner personas, va a hacer situaciones donde pasa esto, donde va a ocurrir esto. Yo me imagino la alegría de Mateo y escuchar y ver cómo el fariseo le dice, ¿cómo tú te reúnes con semejante escoria? O sea, yo me sentiría, siendo Mateo, me sentiría mal, porque o sea, este es un doctor de la ley, le dice a Jesús que yo soy una escoria, y Jesús cuando me defiende a mí, ahí me termina de enamorar. Eso es, o sea, yo elegí correctamente y yo, bueno, cuando Jesús me defendió a mí en ese pasaje, yo lo tomé para mí. Es como que yo soy la escoria. No, ya yo no soy una escoria. Yo soy para Dios su hermano, yo soy para Dios un hijo. Es una maravilla de pasaje este momento. ¿Algún otro comentario o seguimos, hermanitos? Vamos a leer del 33 en adelante. No sé si mi hermanito Roberto quiere hacer algún comentario. Sí, hermano querido, hermano Pedrito. ¿Va a comentar algo, Roberto? No, lo están haciendo muy bien. No tengo nada que añadir. Bueno. Bueno. Yo quisiera 2 cositas, agregar, Alejandro. yo quisiera agregar aquí con el versículo 31, que dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo he venido a llamar a 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y yo no sé si les ha pasado a usted, yo creo que sí, pero a mí sí me ha pasado en muchísimas oportunidades cuando he estado predicando el evangelio, cuando conozco una persona y me da la oportunidad de predicar el evangelio. Las personas tienen las personas en el mundo tienen una gran equivocación, que es que creen que para seguir a Jesús tienen que estar llevando la vida bien. Entonces, cuando se sienten culpables de que están haciendo esto, que de pronto están en fornicación, que de pronto les gusta beber, de pronto les gusta mentir, de pronto tienen ganancias deshonestas, las personas generalmente dicen, no, yo no estoy apta, pues. No, mira, lo que pasa es que yo tengo la vida demasiado torcida y bueno, claro que me gustaría aceptar a Jesús,
pero yo tendría que cambiar un poco la vida que llevo, porque mira, yo hago esto y esto y esto, y esto es un pasaje que siempre me gusta utilizar cuando con este tipo de personas, y yo les digo, es que no, tú no puedes esperar ese momento, porque ese momento nunca va a llegar, pues, nunca va a llegar. El momento es ahorita. Dios está buscando personas que quieran a pecadores que quieran arrepentirse. Tú puedes estar haciendo lo que tú quieras en este momento, pero Dios está buscando. Jesús dice aquí que Él busca pecadores, justamente personas como tú, pues. Y una vez que tú hayas creído y hayas querido obedecer el Evangelio y te bautices y recibes el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo sí te va a ayudar a enderezar la vida. Necesita el Espíritu Santo. Entonces, este es un pasaje que generalmente uso con las personas que tienen eso errado de que tienen que tener una vida buena para poder decir, sí, yo voy a seguir a Jesús, porque creen que no lo pueden hacer en la condición que están de pecadores, y es justamente pues eso lo que dice esta palabra. Muchas gracias. Amén. Sí, hermanito querido, luego mi hermanito Cristian. Sí, Pedrito, dime. Ok, dos cositas. Uno, considerando, o sea, el enfoque de Jesucristo, yo creo que a veces a nosotros nos hace falta tener ese enfoque, porque a veces nosotros tenemos un perfil de cristiano a nuestro, o sea, un patrón para decir quién es, o sea, nosotros siempre queremos las personas como que de repente que no tengan tantos vicios, que hablen bien, que, oye, que de repente puedan tener cierta capacidad para ellos hacer cosas, trabajar, servir, etcétera, etcétera. O sea, muy particularmente, pues me ha pasado, lo digo por mí, y lo he visto en otras personas, a otros siervos, otros cristianos que a veces tienen como que su preferencia de personas a quien ellos se les van a acercar para hablarles, ¿okay? Personas que de repente puedan servir, que tengan potencial para hacer cosas para el reino de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí Jesucristo nos está mostrando algo totalmente opuesto a lo que muchas veces nosotros tenemos, o sea, un paradigma, por decirlo de algún modo, o un estereotipo de los candidatos correctos para seguir a Cristo, para ser cristianos. Y Jesucristo nos lo derrumba totalmente. O sea, nosotros tenemos que entender que la salvación es para todos. O sea, para todos, y que todos están en pecado y que todos necesitan, independientemente de quién sea, independientemente de cómo sea su condición. ¿Okay? Entonces esto me ayuda a mí a entender eso, o sea, y debe darme a mí más misericordia y más disposición de acercarme a todos, drogadictos, prostitutas, homosexuales, etcétera, 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 ¿verdad? Acercarme a ellos del mismo modo que Jesucristo se acercó, sin preferencia, sin acepción de personas, ¿verdad? Como David en la cueva de Adulán, que recibió a lo peor, no los desechó, sino que los recibió. En segundo lugar, algo que me llama la atención, tomando un poco en cuenta el comentario de la hermana Alex, pero el comentario mío es el otro polo, el lado contrario, ¿verdad? Ella habla de la gente que se cree muy pecadora para seguir a Cristo y lo usa como excusa para no seguirle, y es un buen argumento acá, Lucas 5, 27 al 32. Pero también hay un caso muy especial en las conversiones, ¿no? Dentro del cristianismo, por lo menos en lo que yo he observado, de gente que se acerca a Cristo y se convierte a Cristo y no se convierte bien, ¿entiendes? Es algo que yo he observado por lo menos aquí, ¿verdad? Y es un error que hemos cometido, y yo lo reconozco, de que muchas veces la gente se convierte sin estar plenamente consciente de su condición pecaminosa. Y su conversión es cuestionable, Cuando la gente se convierte a Cristo, tiene que estar plenamente convencida de su condición pecaminosa, de su enfermedad espiritual, de su alejamiento de Dios. Y a veces a nosotros como siervos de Dios nos cuesta un poco hablar claramente y sinceramente eso con la persona,
porque sabemos que eso es algo que no es atractivo para la gente. Eso aleja mucho a la gente. Y de repente disfrazamos y suavizamos un poco el mensaje. Entonces, hay mucha gente dentro de la iglesia, por lo menos yo he observado, que ellos dicen, bueno, yo era buena persona antes de ser, me faltaba era esto nada más. Y, o sea, cantidad de gente mal convertida a Cristo. Entonces, su vida cristiana o su respuesta a Cristo, pues no es la respuesta que vemos en el caso del contexto del capítulo 5, del leproso, del paralítico, y en este caso de Leví, que es una vida transformada y entregada totalmente a Cristo. Para que alguien pueda entregar su vida totalmente a Cristo, cuando le obedece, tiene que estar plenamente consciente de dónde fue sacado. Tiene que estar plenamente consciente y convencido de su condición pecaminosa. Arrepentirse realmente. O sea, en pocas palabras, mucha gente sin ánimos de realmente, y Dios lo sabe, de ofender o de golpear o de maltratar el corazón de nadie, pero mucha gente dentro de la iglesia no se arrepintió realmente cuando se hizo cristiana, ¿verdad? Hicimos un énfasis principalmente en el bautismo, y es verdad, tenemos que enfatizar el bautismo porque es necesario obedecer el evangelio para ser salvo, pero también es necesario hacer énfasis fuertemente en el arrepentimiento de pecado, ¿ok? Para que la persona realmente pueda tener una verdadera concepción de lo que está haciendo. Y esto es un problema grande y una deficiencia grande que por lo menos yo observo, no sé de repente ustedes allá en los lugares donde están, pero eso pasa mucho en las iglesias. La gente no se convirtió bien, consciente de su pecado. Mucha gente busca a Cristo por motivos errados, mucha gente busca a Cristo y sobre todo en los países, por lo menos acá en Venezuela, por ayuda económica, por comida, por esto, porque le ayuden, o porque le gusta a alguien dentro de la iglesia, o porque encuentra amistad, o porque encuentra un ambiente bonito, un refugio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son pocos los que realmente buscan a Cristo reconociendo su condición pecaminosa. Y eso les impide tener un desarrollo espiritual correcto. Solamente eso, hermano querido. Amén, hermanito Pedro. No sé si mi hermanito Cristian, que había querido conversarnos algo. Sí, hermanito. Oh, sí, se me cayó la señal, pero iba a comentar algo que comentó el hermano Pedro al principio. No sé si lo terminaría, ya no lo escuché, pero eso es lo que iba a comentar, el enfoque que él llevaba acerca de que a veces somos muy exigentes o muy duros en relación a querer gente perfecta que entre a la iglesia, a la congregación, cuando nos olvidamos que Jesús vino por gente enferma. Y el punto aquí es no que reconozcamos que entra gente pecadora y enferma y así se queden. El punto es que debe haber un cambio, una transformación. Es cierto que hay que reconocer, no se busca gente perfecta o entra gente perfecta a la congregación, porque si fuera así, no habría necesidad de buscar al Señor. Pero el detalle es no quedarse en el mismo estado, entender que todo es un proceso, pero avanzar, crecer, madurar y cambiar. Entonces, ese es el comentario, hermano. Amén, hermanitos. Bueno, vamos a continuar la lectura. A continuación vamos a estar observando, quiero que vamos a armar un pequeño contexto para leer esto. Y es que ten en cuenta que Dios desea que seamos sumamente felices. Es decir, Dios desea que seamos bienaventurados. El tema de Jesucristo o la idea principal de Jesús es que Él es el centro y es el protagonista en este libro y en toda la escritura, pero quiero que tú entiendas conmigo, más o menos para que sigas mi idea, es que cuando ya tenemos a Jesús con nosotros, es nuestra mayor felicidad, es la mayor de nuestras satisfacciones. No necesitamos estar de luto, no necesitamos estar tristes, porque ya Él era el esperado. O sea, todo el Antiguo Testamento hablaba del que había de venir. Entonces, todos los profetas que estuviesen en el Antiguo Testamento, inclusive hasta el Bautista, que es el último profeta que vemos en el tiempo de la Escritura,
era siempre a la espera del Hijo de Dios, del Mesías, del Salvador del mundo, pero ya lo tienen. En este pasaje, hermanito, ya tenemos al Salvador. En este pasaje ya estamos en un continuo regocijo y una continua alegría porque estamos con Él. O sea, ya no hay motivo de luto, ya no hay motivo de lloro. Por eso es que Jesús, en esa línea de lo que estamos conversando, de la felicidad, de la armonía, de la victoria, de las grandes y maravillosas y cosas que va a hacer Jesús, sean milagros, señales, lo que sea, viene lo que es estas dos ilustraciones que vamos a leer a continuación. ¿Quién me ayuda con la lectura del versículo 33 hasta el último versículo del capítulo 5, que es el 39? Del 33 al 39, hermanitos. ¿Quién me ayuda con la lectura? Yo leo, hermano. Amén, hermanita Inés. Dice así. Entonces, ellos dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo lo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Palabra de Dios. Amén, hermanita. Entonces, cierto día, es decir, que ya es otro día, cierto día, habían pasado ya día, otro momento, algunas personas le dijeron a Jesús, los discípulos de Juan el Bautista ayunan y oran con frecuencia. Juan el Bautista, sabemos que era el que estaba anunciando ese mensaje de arrepentimiento, el que preparó el camino para nuestro Señor Jesús. Esos discípulos que habían seguido a Juan el Bautista, que estaban con Juan el Bautista, al igual que los discípulos, los fariseos le preguntaron, ¿por qué los discípulos de Cristo, ahora tus discípulos, están siempre comiendo y bebiendo? El corazón, hermano, del que hace la pregunta, yo vuelvo a insistir, ¿de qué forma se está haciendo la pregunta? ¿De qué manera estamos preguntando? Cuando tú te acercas a un hermano o a una hermana o a una familia, ¿de qué forma quieres hacerles las preguntas? ¿Tú necesitas preguntar para edificar? ¿Necesitas preguntar para corregir? ¿O quieres preguntar para causar daño? Continuamente, hermano, a raíz de todo el Evangelio de Lucas y del ministerio de Cristo, los fariseos, escribas, herodianos, saduceos se encargaron de hacer preguntas para herir, para molestar, para buscar ocasión de caer a nuestro Señor Jesús. Y nuevamente otra pregunta, están buscando, ya que no han podido con Jesús, van a intentar con los discípulos ahora. No han podido, el enemigo no pudo con Jesús en los 40 días. El enemigo está buscando ahora si va a poder con los discípulos de Cristo. Me llama la atención porque esta pregunta me está dando a entender a mí que hay que tener mucho cuidado con esa clase de personas que están haciendo tales preguntas. La respuesta de Jesús ya vemos que es maravillosa, ese contexto lo vamos a tocar a continuación, pero yo quiero que te concentres ahora
qué es lo que está ocurriendo, qué están viendo estos hombres en los discípulos de mi Señor. Acuérdense de que Leví está sumamente feliz e hizo un banquete para estar con Jesús, porque está contento, está alegre de a quién está siguiendo, a quién está sirviendo. Ya está, acuérdate de la pesca milagrosa, acuérdate que está Pedro, está Juan allí y están sumamente satisfechos, encantados, felices, dichosos, bienaventurados. Están con Jesús. Ahora, ¿qué es lo que están viendo los demás? ¿Por qué tus discípulos siempre comen y beben? ¿Qué comentario tenemos de esto, hermanitos? Pueden activar sus micrófonos, más hermanos. Bueno, ahora sí voy a hablar un poquitito. Hable usted, hermanito Roberto. O sea, desde el principio del Evangelio, el ministerio de Jesús está comenzando, y está comenzando ahí en Galilea, específicamente en Capernaum ahora. Acuérdense que él es de Nazaret, no es de Capernaum. Capernaum está al otro lado del lago. Entonces él ha estado en Capernaum y ahí es donde hace los llamamientos, donde empiezan a hacer, primero empieza a hacer milagros. Y esos milagros atraen a la gente y le empieza a tener una bola de seguidores, los llamamos discípulos, ¿verdad? Y ustedes se fijan bien cuando él le hace un milagro a Pedro y a Juan, el que están en la pesca, pues vámonos, dejan todo y le siguen porque ven la maravilla y están celebrando. Entonces, cuando llega con Mateo, con Leví, pues Leví ya ha visto eso, porque ya es famoso Jesús en esa zona. Entonces solamente le tiene que llamar y él deja todo y se va con ellos también. Sí, es otro más de los seguidores, de los discípulos. No nos debe de asombrar demasiado porque Dios está manifestando su capacidad de pastorear, de cuidar, y la gente va detrás de eso, la gente que quiere pastor, oigan bien, y la gente que tiene la habilidad de ver la gloria de Dios. Ahora, los fariseos, ¿verdad?, vienen desde, como tú dijiste, fue Cristian, ¿no? Desde Jerusalén, cerca de 200 kilómetros ahí para molestar. Y la característica del fariseo es que no tiene la habilidad de ver la gloria de Dios. No la ve. O sea, cuando Jesús sana al ciego de nacimiento en Juan, ellos se quejan de que lo hizo en sábado. O sea, no lo ven, simple y llanamente no lo ven. Y por eso se están quejando. En Tito, en la carta de Tito, hay esa clase de gente, ¿verdad? En el versículo 10 le dice que aún en capítulo 1 hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Y luego le dice, versículo 15, fíjese con lo que dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No pueden verlo, bueno, ¿verdad? Estar con Jesús, estar con el pastor, haber encontrado a aquel que te va a cuidar correctamente, era ocasión de celebración. Y es exactamente lo que estaba haciendo Mateo. Estaban celebrando, pero el no creyente, el fariseo en este caso, estaba viendo que su gobierno se iba a echar a perder, estaba viendo un enemigo en vez de ver al Hijo de Dios. Y es por eso que actuaron de esa manera. Y debemos entender eso: aquel cuyo corazón no es recto se enorgullece, dice la palabra de Dios allá en Habacuc 2:4. No tiene habilidad de ver, de arrepentirse, es contumaz y todo lo ve mal, todo lo ve mal. Y tienes razón, Alejandro, hay que cuidarse de esa gente porque siempre lo vas a ver de esa manera. Tú llegas con alguien y dices: mira qué lindo, qué celebración tan maravillosa, esta reunión de los hermanos que estamos aquí. Te va a decir sí, pero va a buscar algo que está mal, ¿verdad? No vino perengano, si la gente no pecara no habría problema, pero hay muchos pecadores aquí entre nosotros, se echan a perder. Todo lo ven mal, todo lo ven mal. ¿Sí o no? De eso estamos llenos, ¿verdad? Y es una maravilla porque para nosotros podamos ver la gloria de Dios.
Y lo que quiero también enfatizar es que Dios nos concede el poder hacer eso. Pero nos dice también, como por ejemplo en 2 de Corintios, que debemos de contemplar su gloria como un espejo. ¿Verdad? Contemplar su gloria, porque es lo que para eso estamos, porque eso nos anima, nos ayuda a entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, ese es nuestro motor, nuestro motivador principal, ¿verdad? Solo eso quiero comentar. Amén, hermanito. Muy bien, hermanito. Robertito. Así es, hermanito Cristian. Bueno, hay algo que quiero seguir comentando. Sabemos que la pregunta de Jesús es una pregunta muy importante. Dice, acá, estoy en el 34. ¿Acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? En ninguna manera. Lo mismo que decía mi hermanito Roberto. Estamos contentos, felices, porque Jesús trae sanidad, porque Jesús trae amor, trae un mensaje diferente, trae algo y es la salvación del mundo. Ahora, por supuesto, dice, continuamos con el versículo 34, por supuesto que no, versículo 35, pero un día el novio será llevado y entonces ayunarán. Creo que ya Jesús empieza a decir un mensaje. Me hace acordar mucho cuando Jesucristo anuncia por primera vez su muerte y los discípulos no prestaron atención o no entendieron el mensaje. Jesús acaba de decir algo pero muy importante en el versículo 35. Un día será llevado y entonces sí ayunarán. Ese día va a venir, hermanito. Ese día que Jesús lo van a llevar, lo van a escarnecer, lo van a crucificar, lo van a herir, ese día va a llegar. Y los apóstoles tendrán que ayunar, y los apóstoles tendrán que perseverar. ¿Qué trabajo tan importante está haciendo mi Señor Jesús al escoger a Leví, al escoger a Pedro, a Juan, a hombres valerosos que van a tener que ayunar, van a tener que sufrir cuando el novio les sea quitado? Es difícil entenderlo en este pasaje. En ese momento, yo colocándome en el corazón de Mateo, quizás Jesús habrá dicho eso y yo me quedé sin entendimiento o no lo comprendí y yo lo tomo como una ilustración para que los demás pudieran entender porque estamos felices nosotros. Pero la ilustración también era para mí, dándome a explicarme de esa manera. Hay dos ilustraciones más que vienen a continuación, aparte de esta boda, da 3 ilustraciones, da la boda, da cómo reparar esa prenda nueva, recortando una prenda nueva para remendar una vieja y el vino. De estas 3 parábolas o ilustraciones, me llama la atención porque en las 3 se ve reflejado Jesús. ¿De qué forma? Ahora vamos a cada quien ir dando un contexto cercano a lo que hemos vivido nosotros, cercano a lo que hemos visto nosotros, nuestra correlación con Cristo. Vamos a hablar hoy nosotros y nuestra relación con el Señor. Cuando Jesús me ha dicho a mí, en este pasaje, que hay una fiesta de boda, y yo lo entiendo de la manera de mi vida, que ha sido de bendición y de alegría, cómo mi matrimonio es llevado gracias a Jesús, gracias al Padre que está con nosotros, porque como dice el cordel de 3 se rompe difícilmente, dice la palabra. Luego veo la parte de que si Jesús me ha dado esa vestimenta nueva, si Jesús me ha dado esos vestidos perfectos blancos como la blanca nieve, como la lana, yo no tengo que estarlo recortando, yo no tengo que estar buscando la forma de dañar esas vestiduras que Dios me ha dado. Lo estoy viendo como mi relación con Dios en estas ilustraciones. Y el tercero, ese vino, me voy yo y lo pongo en ilustración de que Jesús es la persona que no debe
mezclarse, no debe contaminarse, no debe colocarse con algo que se puede dañar o romper. Tú no coges una cosa, o en este caso el vino específicamente, y lo metes en un odre donde puede sufrir un derrame o se va a dañar o se va a romper. Hay que saber llevar nuestra relación con Dios. Podemos romperla, hermano. Yo veo esto, el odre es viejo, el odre es nuevo, que tú no sabes utilizarlo. Tendría que ser viñador para yo explicar muy bien esto, pero no conozco del oficio. Pero yo lo veo de la manera en que si yo empleo mal lo que me está diciendo mi Señor en la palabra, específicamente en contaminar un vino viejo con un vino nuevo en un depósito que no se puede colocar, se puede romper. Yo no quiero romper mi relación con Dios, yo no quiero dañar mi relación con Dios, ni quiero hacerle daño a un momento maravilloso que está viviendo Leví y que tienen al Mesías con ellos, que está viviendo Juan y Pedro y tienen al Mesías y es una alegría total. El ejemplo del vino lo veo como que no vamos a romper la celebración por eso. Es lo que yo más o menos comprendo y entiendo del pasaje, hermanito. Si tienen algún comentario o me pueden corregir, amados hermanos. Bendiciones. Hermanito querido, hermanito Roberto, quien quiera hacer algún comentario. No quiero delatar que conozco de vinos. Me imagino que sí, mi hermano. ¿Qué nos comenta, hermanito? Hasta ahí nomás. No, muy bien, bien claro. Amén, amados hermanitos. Bueno, si tienen algo más que añadir, ya estamos en hora, amados hermanos. Vamos a dejarlo hasta aquí porque hemos terminado capítulo 5. Ya quedamos para próxima semana con el capítulo 6. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, amados hermanos, tenemos a nuestro hermano Cristian presente que nos contesta toda clase de dudas, amados hermanos. Bueno, creo que Sí, hermano Cristian, ¿qué es un odre? así es, hermanito. Bueno, quedamos aquí, amados hermanos.